Son varios versículos, son 10 versículos y los vamos a leer todos. ¿Ven? Así que vamos a agarrar un poquito de aire. Aquí hay otra Biblia, si alguien nos tira, no tiene, ¿verdad? Aquí hay una más. Ahí tiene, ¿verdad? Va. Dice así la palabra del Señor. Deuteronomio capítulo 8, del 1 al 10. Dice así la palabra del Señor. Cuidaréis de poner por obra todo mandamiento que yo os ordeno hoy, para que viváis y seáis multiplicados y entréis y poseáis la tierra que Jehová prometió con juramento a vuestros padres. Verso 2. Y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Verso 3. Y te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó con maná, comida que no conocías tú ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Tu vestido nunca se envejeció sobre ti, ni el pie se te ha hinchado en estos 40 años. Reconoce a sí mismo en tu corazón que como castiga el hombre a su hijo, así Jehová tu Dios te castiga. Guardarás pues los mandamientos de Jehová tu Dios, andando en sus caminos y temiéndole, porque Jehová tu Dios te introduce en la buena tierra, tierra de arroyos, de aguas, de fuentes y de manantiales que brotan en vegas y montes, tierra de trigo y cebada, de vides, higueras y granados, tierra de olivos, de aceite y de miel, tierra en la cual no comerás el pan con escasez, ni te faltará nada en ella, tierra cuyas piedras son hierro y cuyos montes sacarás cobre, y comerás y te saciarás y bendecirás a Jehová tu Dios por la buena tierra que te habrá dado. Hacemos una oración y damos gracias al Señor. Gracias Dios por el privilegio que nos da en esta buena hora. Bendiga, Dios mío, esta reflexión, que podamos aprender mucho de tu palabra. Guíanos, por favor, aparta todo esto del enemigo, que seas tú con nosotros. Gracias, mi Señor. Cuida y defiende al que viene en el camino. En su nombre oramos. Amén y amén. Puede sentarse, hermano. El tema que vamos a tratar en esta mañana se llama la memoria. Y hay una situación que gobierna en la vida del ser humano, que muchas veces, ¿verdad?, nos hace a nosotros producir una pérdida del recuerdo. Hay algunas enfermedades, como el Parkinson, ¿verdad?, que le hace a la persona pues olvidar toda la estructura, ¿verdad?, histórica, todas las cosas, ¿verdad?, que esta persona ha vivido, hombre o mujer, niño o adulto, y le produce, ¿verdad?, entonces en cierta medida ese no recuerdo, o sea, no recuerdan las cosas. Puede ser también producido por golpes, que la persona recibe un golpe en su cabeza, porque las cabezas nuestras tienen, hermano, muchas conexiones, ¿verdad?, en su interior, y a través de los golpes que uno se da en la cabeza, pues se desconectan, ¿verdad? Y allí pues la persona comienza a olvidar aquellos eventos que marcaron su existencia. Y muchas veces hay algunos métodos que se ocupan, ¿verdad?, para poder recuperar el recuerdo o la falta de memoria.
Algunas veces las personas recuerdan a ciertos episodios cuando están escuchando una canción muy conocida. Entonces, pero aparte de ello, existe, hermano, algo que promueve la pérdida del recuerdo, y esta es la realidad. El dolor o el sufrimiento que podamos estar atravesando nos hace también perder ciertos recuerdos, en especial cuando nosotros caminamos de la mano con Dios, y esa misma realidad, el momento, ¿verdad?, que uno está viviendo no le permite recordar. Por lo tanto, este mensaje lleva esa intencionalidad, ¿verdad?, de que nosotros en la vida podamos hacer memoria, hacer recuerdos de cómo ese Dios todopoderoso que una vez, ¿verdad?, pues nos encontramos con Él, ese Dios que así como, ¿verdad?, ha ayudado a las personas en su momento, va a seguir obrando en nuestra vida. Así que de eso se trata. Vamos a estar haciendo, ¿verdad?, memoria en primera instancia. Según Deuteronomio capítulo 8 versículo 1, nos dice, ¿verdad?, que Dios, a través de su palabra, nos dice a nosotros que tenemos que poner por obra sus mandamientos. Quizás una de las cosas muy especiales, ¿verdad?, que encontramos en las Escrituras es que Dios invita al ser humano a hacer algo. Dios aconseja. O sea, el consejo de Dios ahí está, ¿verdad? En el Antiguo Testamento, en el libro del Génesis, Dios aconsejó a un hombre, ¿verdad?, que tenía cólera con su hermano, y este andaba con ganas, ¿verdad?, de apartarlo del camino. Y llegó un momento y Dios se le atravesó y le dijo: mira, que tu enojo no se ponga más allá, ¿verdad?, de la inconformidad. Procura calmarte, ¿verdad? Y el enemigo no va a pasar de la puerta. Cálmate, respira profundo, que los enojos y la cólera no te lleven a tomar una decisión que después te vas a arrepentir. Bueno, Dios aconsejó, vino aquel y agarró su propio consejo, no agarró el consejo de Dios. Y en un momento determinado, cuando los dos hermanos estaban, ¿verdad?, en el monte, agarró algo, ¿verdad?, y le dio en la cabeza y le partió la cabeza. El hombre murió, y después la sangre de este hombre clamaba desde la tierra. Entonces, parece muy interesante, porque vamos a encontrar el consejo de Dios en la vida toda que nos envuelve a nosotros. Por ejemplo, un consejo de Dios lo vamos a encontrar en las Escrituras explícitamente, bien marcado, ¿verdad? Y eso conlleva también a procurar visitar la casa de Dios regularmente. La visita de la casa de Dios, nosotros decimos: esta es la casa de Dios, ¿verdad? Aquí nos reunimos como iglesia, pero hay que procurar no reducir la habitación de Dios, porque Dios no puede ser, hermano, reducido, ¿verdad?, a un lugar específico. La casa de Dios es el universo, hermano. Amén. La casa de Dios es la tierra. La casa de Dios es el bosque. Dios está en todo lugar. Entonces, pero regularmente nosotros nos encontramos con el consejo de Dios en un espacio como este, una iglesia. Pero como le digo, el consejo de Dios puede venir de muchas maneras. De repente estamos nosotros laborando y se acerca alguien a decirnos, ¿verdad?, algo acerca de Dios. Mira, no hagas esto, mira, ten cuidado, mira, no camines por esos senderos porque te va a ir mal. Yo ya transité por ahí y mira, no ha sido tan bueno. Dios habla por medio de las personas también. Amén, iglesia. Entonces, el consejo de Dios lo vamos a encontrar ya sea en las Escrituras, ¿verdad?, en la palabra, como también lo vamos a encontrar en un mensaje, en una predicación. El consejo de Dios lo vamos a encontrar ahí explícitamente. Como le digo, también en el mundo, caminando, vamos a encontrar el consejo de Dios. Recordemos que Dios, hermano, encarna también a las personas.
¿verdad? En los niños, en el hambriento, en todas las personas vamos a encontrar a Dios ahí también. Porque estuve desnudo y me vestiste. Porque estuve preso y me viniste a visitar. Estuve enfermo igual, ¿verdad? Entonces tenemos que la misma realidad nos aconseja los hechos que le ocurren a los demás, las desgracias que le ocurren al otro, también deberían de ser un consejo para mí. Amén, iglesia. Amén. Deberían de ser un consejo para mí. Entonces yo tengo que tratar de respetar al otro, ¿verdad? Y no meterme en camisas de 11 varas. Si yo sé que aquel está yendo mal porque decidió meterse, ¿verdad?, en caminos perversos y se lo está llevando, ¿verdad?, quien no se lo trajo, entonces yo no tengo por qué meterme en esos caminos también. O sea, la realidad del otro también es un consejo de Dios. Dios me habla también a través de las desgracias de los demás. Esos son regalitos, ¿verdad?, que a mí no me cuestan mucho, que yo los veo en el otro, en la otra persona. Hay que tener mucho cuidado con eso. La vez pasada supe de un caso, ¿verdad?, particular de una persona, una abogada fue, que firmó un documento donde hacía constar de que la persona estaba vendiéndole a otra persona cierta propiedad. Fíjese cómo fue. Y la cantidad no era demasiado, era bien poca. El problema es que esa persona que estaba firmando, entre comillas, había muerto una fecha después, perdón, antes. Entonces no podía haber firmado porque ya no vivía. Amén. Entonces la abogada, ¿verdad?, no se percató de la fecha e hizo el documento un día después de su muerte, y supuestamente esa persona muerta había firmado. Así que cuando la otra persona se dio cuenta, que era un hijo, ¿verdad?, del fulano, que se dio cuenta de que esta persona había hecho un documento, la fue a denunciar y, hermanos, le dieron alrededor de 12 años de prisión. Yo, como persona, ¿verdad?, que conozco un poco de leyes, no me voy a atrever a hacer algo así. Amén. O de repente yo comienzo a difamar a alguien y digo, es que ese es un gran ladrón, y lo digo a viva voz y lo publico en redes sociales, pero no me doy cuenta que eso es un delito también. ¿Qué le consta a usted que aquella persona es un ladrón? ¿Ah? ¿Qué nos consta a nosotros? Especialmente, uno puede llegar a hacer alguna crítica, hermano, a ciertas figuras políticas porque están expuestas, ¿verdad? Pero no así a personas, hermano, que no son personas políticamente, ¿verdad?, propiamente, sino que son personas comunes. Yo no puedo atreverme, si no me consta a mí, no me puedo atrever a decir tal cosa de cierta persona. Amén. Porque después se acarrean consecuencias. Yo recuerdo hace varios años atrás que entre los políticos se comenzaron a criticar, no la cuestión política en sí, sino que los asuntos más personales. Y hubo un político, creo que fue de izquierda, que demandó al presidente actual, que le sacó $50,000, porque el presidente actual no pudo comprobar la veracidad de las cosas que él decía, y le sacó $50,000, hermano. Hoy el político anda huyendo, porque hoy el presidente no se sabía en aquel momento que iba a ser presidente. Hoy anda huyendo, o no sé si está preso, no recuerdo muy bien.
Pero la cosa es que vamos a encontrar, Dios le bendiga, hermana, bienvenida, vamos a encontrar, ¿verdad?, el consejo de Dios tanto en las escrituras, tanto, ¿verdad?, en las predicaciones, como también en la vida misma. Hay que ser sabios en ese sentido. El sabio es aquel que reflexiona sobre los asuntos de la vida y acarrea para sí las cosas buenas, pero también aparta de sí las cosas que no son tan agradables. Dios le bendiga. Bienvenido, hermano. Entonces tenemos que Dios aconseja. Miren lo bonito que dice el versículo número 1. Cuidaréis de poner por obra todo mandamiento que yo os ordeno hoy. Dios está aconsejando y nos está diciendo a todo mundo. Nos dice: yo les doy un consejo. Pero el consejo no se reduce solamente, ¿verdad?, a los elementos que aparecen acá, sino que a todo momento en existencia nuestra, quien agarra el consejo le va a ir bien, para ser honesto, ¿verdad? Nos va a ir bien. Pero aquel que omite el consejo de Dios, entonces que se atenga a las consecuencias. En este caso, hay un montón de mandamientos que Dios nos invita, ¿verdad?, a poder hacer, a poder vivirlos, a poder hacerlos. Amar a Dios sobre todas las cosas, amar al prójimo y amarnos nosotros mismos. Ese es un gran consejo de Dios, hermano. Amén, iglesia. Cuidaréis de poner por obra. Nunca Dios va a decir algo que nosotros no podamos hacer. Dios siempre nos va a decir o nos va a aconsejar algo que nosotros sí podamos hacer. Por ejemplo, en el Nuevo Testamento, Dios nos dice a nosotros que nos congreguemos. Amén, iglesia. Y por eso estamos aquí, ¿verdad? Porque encontramos el consejo de Dios también, de manera directa y plena. Bien, pero ¿por qué entonces yo voy a atender el consejo de Dios? Ese es el consejo de Dios según Deuteronomio capítulo 8, versículo 1. Está, hermano, la estructura en dos partes. Lo primero es que nos dice: miren, yo les doy este consejo. Después, ¿para qué va a servir ese consejo? Bueno, dice el versículo: para que viváis y seáis multiplicados y entréis y poseáis la tierra que Jehová prometió con juramento a vuestros padres. O sea, simplemente nos está diciendo que si atendemos el consejo, nos va a ir bien. Amén. Oiga bien lo que le voy a decir. Aunque nos vaya mal, vamos a encontrar una puerta abierta. ¿Sí? Vamos a encontrar una puerta abierta, porque hay males que nosotros no los buscamos. ¿Sí? La vez pasada nosotros íbamos manejando, ¿verdad?, con mi señora. Íbamos, hermano, en una fila, fíjese, de vehículos. Bien tranquilo íbamos nosotros, ¿verdad? Ahí contando las vueltas de las ruedas, porque iban bien despacio. Y también venían otros vehículos, ¿verdad?, en el lado contrario. Tampoco venían rápido, pero de repente uno de esos vehículos aceleró y se fue a estrellar en la parte de izquierda del vehículo de nosotros. Le sumió, ¿verdad?, la llanta izquierda, se la explotó, le voló el retrovisor, ¿verdad?, el espejo. A él se le explotó también la llanta, fue a parar más adelantito. Yo me fui a bajar, vi la situación como estaba, ¿verdad? Nosotros, fue un día sábado, recuerdo, y habíamos hecho algún evento, recuerdo yo, ¿verdad?, de la iglesia. Habíamos servido al Señor, ¿verdad? Estábamos bien nosotros y de repente ocurrió eso. Pero Dios, hermano, nos protegió, Dios nos cubrió, Dios, hermano, nos salvó del peligro. El vehículo fue el que sufrió, ¿verdad?, el percance.
¿verdad? Pero de allí, hermano, no. Entonces tenemos que saber de que en la vida, aunque, hermano, no nos esté yendo tan bien, vamos a encontrar la bendición de Dios, la protección de Dios, su cobertura, y tenemos que, por supuesto, hermano, entender el consejo de Dios. Amén, iglesia. Entonces esto es bien importante porque muchas veces uno se queja, ¿verdad? Pero recordemos que estamos en las manos de Dios. Y eso debe de tener o darnos un poquito de paz. Estamos en las manos de Dios. Acuérdese de eso siempre. Cuando nosotros, hermanos, hemos hecho la voluntad de Dios y estamos en ese camino y de repente nos va algo mal, acuérdese que estamos en las manos de Dios. ¿No, iglesia? Y uno no sabe cómo va a terminar todo en sí. Entonces, esto es muy importante, ¿verdad? Comprenderlo. El versículo 1 entonces nos dice, nos da el consejo de Dios y también nos dice, ¿verdad?, que va a dar una bendición por ello. Bien. Otra cosa. Deuteronomio capítulo 8, versículo 2, primera parte, nos habla acerca de revisar el pasado. Revisar el pasado tiene que ver, hermano, con el hecho de hacer memoria. Israel, Deuteronomio, significa la otra ley. Y aquí se plantea, hermano, algo muy interesante, porque muchas veces la realidad de la vida nos ahoga a nosotros y pensamos, hermano, que ya no tenemos escapatoria, que nos está yendo de la patada, que no vemos la nuestra, ¿verdad? Y que, hermano, va de mal en peor el asunto. Es como cuando uno está en el mar y está lloviendo y está haciendo viento y pareciera ser, hermano, que nos vamos a morir porque no hay escapatoria, ¿verdad? Y la tempestad está tan grande. ¿Se recuerda usted el episodio o la narración que nos habla el Antiguo Testamento de un hombre que andaba huyendo de Dios y que bajó, ¿verdad?, a abordar un barco y se metió, ¿verdad?, en lo más bajo también del barco, entre comillas, a descansar? Pero en eso estaba él, ¿verdad?, cuando se soltó una tormenta grande que los más expertos en navegación que estaban en el barco dijeron: hoy nos vamos a morir aquí, ¿verdad? Ya conocían la realidad del mar, eran lobos del mar, y hoy sí nos tocó y nos está llevando quien no nos trajo, y de esta no salimos. Cuando el hombre está en esas circunstancias bien, hermano, espantosas, lo que le viene en mente es que se va a morir, y viene y busca lo espiritual, ¿verdad? Se acuerda que hay un Dios, y por eso es que en aquel momento en la Biblia, ¿verdad?, habla de que aquellos hombres comienzan a invocar a sus dioses, dice. Y bien, entonces el texto que nos está ocupando, Deuteronomio capítulo 8, versículo 2, primera parte, dice: y te acordarás. Ahí no, ahí quedémonos con eso. Y te acordarás. Cuando la misma realidad nos ha hecho a nosotros, hermano, desconocer de Dios y de todo lo que Él ha hecho, la Biblia nos invita a nosotros a hacer memoria. Mire, hermano, no ha sido fácil este año. Este año, hermano, ha sido una de dificultades grandes. Cada quien las ha vivido a su manera, por supuesto. Lo que yo he vivido este año no es comparado, ¿verdad?, con las vivencias y las experiencias del hermano Carlos, del hermano o la hermana fulana de tal. Cada quien, hermano, ha tenido su propia experiencia y sus propias vivencias, y que muchas veces nos dieron ganas de salir corriendo de la casa, o ya no venir a la iglesia, o renunciar a todo, hermano. Amén, iglesia. Ya nos dieron ganas de desistir de la vida. Otros, hermanos, bueno, ya ni están entre los vivos porque decidieron. Hay un ingeniero que paró, hermano, ahí por una carretera y se tiró en las llantas de un vehículo. Este año fue eso, ¿ah? Porque no soportó
Cuando no se tiene, hermano, la guía de Dios, cuando no se tiene, ¿verdad?, el temor de Dios, las personas, ¿verdad?, terminan con su existencia de esa manera abrupta. No saben que existe un Dios. No se acuerdan de que ese Dios es poderoso para romper todo tipo de cadenas que nos está agobiando en ese contexto, la realidad que agobia, que mata, que somete. Por eso, hermano y hermana, cuán importante es recordar, este año no ha sido fácil, como le digo. Todos y cada uno de nosotros ha experimentado, hermano, unas situaciones difíciles. Israel igual. Israel se parece, este Israel antiguo, no el presente. Este más político, hermano, ¿verdad?, que otra cosa. Pero aquel Israel, el Israel pobre, el que caminaba por el desierto, con pruebas y dificultades, es el que más se parece a nosotros. Es el que más se parece a nosotros. Porque ese pueblo, hermano, estuvo a merced de los enemigos. Cualquiera los podía matar, fíjense ellos. Estaban desarmados en el desierto. Pasaron hambres, hermanos, ¿verdad? Pero de todo eso, aunque, oiga, había enemigos que los podían exterminar de un respiro, estaba la protección de Dios. Dice la Biblia que había una columna de fuego de noche y de día que los acompañaba. Y los enemigos estaban alrededor y tenían miedo, porque decían ellos, es que hay un Dios muy grande y poderoso que camina con esto. Y no se atrevían. ¿Ves? No se atrevían a tocarlos. Por eso dice la Escritura en versículo número 2, capítulo 8, y te acordarás de todo el camino, amén, de ese, por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto. Miren, mis queridos hermanos y hermanas, no sé cuántos años nosotros tenemos de vida, haciendo una comparación con las edades nuestras, pero si estamos vivos es porque Dios así lo ha querido, y estamos vivos porque Dios, hermano, nos ha ayudado en todo este trayecto. En todo este trayecto que hemos venido caminando, derramando lágrimas, y uno podría decir, he caminado solo, dice uno. No, ha caminado con el Rey de Reyes y Señor de Señores, que es el que nos tiene en esta hora reunidos acá y nos está haciendo memoria para que recordemos, para que pensemos de que en esas condiciones más difíciles Dios nunca nos ha abandonado. Dios siempre ha caminado con nosotros. Han habido ocasiones que nosotros hemos dicho, ¿verdad?, o nos hemos separado de las cosas que a Dios le agradan. Pero aún así, hermano, Dios siempre fue fiel, porque ese es un pacto que hace con el ser humano. Y a pesar de que nosotros nos hemos separado de los caminos de Dios, Dios siempre ha sido fiel. Cuando nosotros revisamos el pasado, encontramos la fidelidad de Dios. Cuando nosotros revisamos el pasado, vamos a encontrar, hermano, que en los momentos críticos hay muchos ausentes. ¿Se acuerda de Job, verdad? Lo tenía todo, tenía amigos, tenía paisas, como dicen otros. Tenía cheros que le acompañaban en todo momento. Cuando él los invitaba a su casa, ahí llegaban a celebrar juntos. Celebraban la Navidad, fin de año, fiestas de agosto, ¿verdad? Ahí con cumbiones, con salsa, curtido y pupusas, de todo, baile, ¿verdad? ¿Sí? Pero nomás le comenzó a faltar al hombre, ¿verdad?, los bienes, las tragedias de sus hijos. Y así fueron haciendo los mareados aquellos, pero no te acerques, por ahí que le está yendo mal. Ay, Dios está tratando con él, no te acerques, no vaya a ser que te van a chispear a vos también y te vaya mal. Mejor no nos asomemos. Miren, hasta la mujer lo dejó solo. Y si hubiese sido al revés,
hasta el hombre le hubiera abandonado a la mujer. Amén. No se quiso ser responsable, dijo, bueno, yo aquí no tengo nada que ver ya, mejor me voy. Y se fue. Dejaron al hombre abandonado, todo enfermo. Pero el hombre siempre estuvo poniendo sus esperanzas en Dios. Y así en memoria, ¿verdad, Job? Así en memoria. Y es por eso que Dios nos invita en esta buena hora a revisar nuestro pasado, a pensarlo, hermanos, a pensarlo. Dios nunca, jamás nos ha abandonado y jamás nos va a abandonar. Aunque nosotros lo abandonemos, Él nunca, jamás nos va a abandonar. Téngalo por seguro. Había un hombre allá en Estados Unidos, allá por la época de los 60, 70, un negrito. El consejo de los papás siempre se los dio, pero de repente se metió con una bandita de sus choritos ahí. Comenzaron a andar molestando, ¿verdad? Robar, asaltar. Y se creó una figura detrás de él. Ya era un hombre irreparable, un hombre que ya no tenía solución. Había hasta asaltado algunos bancos. En aquella época era bien recurrente eso, de que los bandidos asaltaran los bancos. Bueno, allá, hermano, cuando él tenía sus años, 30 y fracciones, uno podría llegar a pensar de que ya no tiene solución ese tipo de persona. Y allá estaba preso, con los más malías de las cárceles, hermano. Allá uno se hace profesional del crimen. Estando ahí el hombre, encontró, hermano, la salvación, porque Dios se embarró del pecado para poder rescatarlo también de allí. Es como cuando alguien cae en el fango y viene otro y se mete para poder ayudarlo también y sacarlo. Pues así hizo Dios. Dios, hermano, se metió en el fango y de allí lo sacó, lo redimió y llegó a ser un gran predicador de la palabra. Y esa es la invitación que Dios nos hace a nosotros. Aunque nosotros, hermanos, lo dejemos, Él va a seguir siendo fiel. Y allá cuando nosotros nos acordemos, haciendo memoria del gran amor, de la gran misericordia de Dios, de allá, hermano, si nosotros nos recordamos, de ahí Dios nos va a rescatar, aunque nos equivoquemos. De ahí Dios nos va a rescatar, porque mientras el hombre tenga vida, hay esperanzas. Hay esperanzas. Israel, hermano, es invitado a hacer memoria y te acordarás de todo el camino, todo ese tiempo, los 40 años que vagaron en el desierto. Les está diciendo la palabra que tienen que recordar las situaciones adversas que pasaron y cómo Dios les resolvió. Cada vez que las circunstancias llegaban, Dios resolvía. Dios se atravesaba en su camino. Aunque hayan llorado a mares, allí estaba Dios de por medio. Dios nunca, jamás lo abandona al hombre ni a la mujer. Dios siempre va a estar presente. Amén, iglesia. Nunca, nunca, jamás. La misericordia de Dios no es, ¿verdad?, la misericordia del hombre. Dios no es el ser humano para, ¿verdad?, para actuar como el ser humano. La misericordia, el amor de Dios es tan grande que muchas veces es hasta incomprensible. Pero por eso es Dios. Y Dios es amor, dice la Escritura. Entonces hay que revisar el pasado. Acordémonos siempre. Cuando caigamos, hermano, en las adversidades que la misma vida da,
accidentes, situaciones adversas, enfermedades. Acordémonos de cómo Dios, hermano, nos tiene aquí hasta este día vivitos. Amén, hermano. Acordémonos de todo eso. Eso lo dice Deuteronomio capítulo 8, versículo 2, primera parte. Y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, en la necesidad, en la pobreza, en la enfermedad, en los problemas legales, en la cárcel, en el hospital, en todas las circunstancias, que de repente lo dejó la mujer, lo dejó el marido, le dejó los hijos, que no haya que hacer, sin trabajo, sin recursos, sin la familia. Y muchas veces hasta la familia, ¿verdad? Hermano, lo hace a un lado a uno. Amén. Por eso Dios dice en su palabra que tu papá o tu mamá te deje con todo Jehová, te recogerá, te levantará, te dará tu lugar. Amén. Amén. Ahora, ¿cuál es el propósito de recordar, de hacer memoria? La segunda parte del versículo 2, capítulo 8 de Deuteronomio nos da la respuesta. ¿Para qué dice? ¿Para qué vamos a recordar? Dice, bueno, las aflicciones para probarte, dice. Amén. Todas las aflicciones que uno vive en el camino de la vida, dice, para probarte, para saber lo que había en tu corazón. Si habías de guardar o no los mandamientos. Y te afligió, dice, y te hizo tener hambre, pero a la vez nos sustentó. Ojo con esto. Dice, para probarte. Dios no tienta para que el hombre, hermano, saque lo más malo de él, porque todos nosotros tenemos algo malo y algo bueno. Amén. Todos nosotros tenemos algo malo y algo bueno. Pero la intención de las pruebas, de las adversidades, no es para sacar lo malo. Eso lo hace el diablo, hermano. Eso lo hace el enemigo. Pero Dios, a través de las pruebas, de la realidad de la vida que nos toca vivir a cada uno de nosotros, nos pone pruebas para saber qué hay de verdad en nuestros corazones, para saber si nosotros hemos creído de verdad o no en Él. Amén. Para saber si nosotros, hermano, somos de pura sangre, de hueso colorado, como dicen, ¿verdad? Si somos fieles o no. A eso, ¿verdad?, le apunta. Para saber lo que hay en tu corazón, para saber de qué estás hecho, de qué está hecha la hermana, el hermano, para saber si se vuelve al enemigo o no. Por eso, regularmente Dios, hermano, pone a prueba a sus hijos y a sus hijas. En el Antiguo Testamento hay un hombre que Dios lo puso a prueba, quería a su hijo en sacrificio, fíjense. Y vino el hombre y obedeció. Y estando a punto de sacrificar a su hijo, le dijo, no lo toques, porque veo que eres fiel. No lo toques. Veo que eres fiel, que eres muy obediente. Allá está el sacrificio que vas a ofrecer. Allá está un animal con sus cachos enredados en el monte, ¿verdad?, que estaba ahí. Eso vas a sacrificar. No toques al niño, le digo. No toques al niño. Pues Dios muchas veces, a través de la realidad que vivimos, nos pone a prueba.
ver hasta dónde llegamos. Las necesidades son pruebas que Dios nos presenta en la vida. Y soluciones siempre vamos a encontrar. Me decía un trabajador del gobierno que trabajaba en el área jurídica: estamos afligidos, me decía. No sabemos qué va a hacer de nosotros si nos echan. Porque nos estamos dando cuenta de que están despidiendo un montón de gente, me decía. Y me dijo a mí: usted por lo menos se rebusca haciendo un montón de cosas, me dice, pero ¿y nosotros qué? ¿Qué sabemos hacer? Me dijo. ¿Qué vamos a hacer nosotros? Me dijo. Y le dije yo: siempre hay algo que hacer. Ante la adversidad, ante la necesidad, siempre hay algo que hacer. Dios siempre va a dejar una puerta abierta. No va a dejar una puerta cerrada para que nosotros, hermanos, perezcamos. La realidad de la vida va a plantearnos entonces el pensar: Señor, ayúdame. ¿Qué hago hoy? Amén, iglesia. ¿Qué hago hoy? No puedo quedarme así, Señor. ¿Qué hago? Dame fuerza, dame sabiduría. ¿Qué hago hoy? Y ahí va a venir Dios iluminando nuestro corazón, nuestro interior, para saber qué otra cosa podemos hacer y salir adelante. Amén, iglesia. Distinto es cuando el hombre saca lo malo de su corazón, como aquel hermano que fue visitado por un amigo y le dijo: pobrecito de vos, mira cómo estás hecho leña. Pues el salvadoreño hecho leña está, bueno, bien fregado, bien hecho leña, le digo. Hecho leña que bien cortado, ¿verdad? Rajado, así como de raja la leña, el tronco. Agarra con la hacha y usted comienza a partirlo. ¿Cómo está? Hecho leña, dice, ¿verdad? Hecho leña, bien partido. ¿Ah? Ya, pues el hombre en esa condición, hermano, pues busca qué hacer. Pero aquel hermano, no, dijo el hermano, cuando lo visitó el amigo, no le dijo: no, yo te voy a dar la solución a tu problema. Vamos a robarlo todo, ¿verdad? Yo ya lo he hecho, mira, tranquilo, viejo. Vámonos a robarle. Ya se fueron todos. Lo convenció el hermano, sacó lo malo de él. Amén, iglesia. No sacó lo bueno, sacó lo malo. Y allá, hermano, los dos arrebataron, ¿verdad? Cada quien una bolsa de dinero que llevaban en un vehículo. Salió corriendo el primero, ¿verdad? El que tenía más experiencia, perdió entre un montón de gente. Y aquel no, ¿verdad? Aquel agarró la bolsa, pegó la carrera, hermano, y se fue recto. Y allá, esperando el bus, estaban dos de la PNC, ¿verdad? Y estaban decididos. Cuando escucharon los gritos, ¿verdad? ¡Agárrenlo al mañoso! Y ahí va el hermano con todo, ¿verdad? Y le echaron zancadillas y el hermano cayó con la cara en las aceras bonitas de la capital, ¿verdad? Bueno, hoy ha mejorado, ¿verdad? Por lo menos en el centro, en 4 cuadras. Pero de ahí, hermano, no, ¿verdad? Aterrizó con la cara el hombre, lo agarraron a patadas, ¿verdad? Y lo tromponearon todo, lo golpearon, hermano, con los puños. Y el hombre, ¿verdad? Que ya no aguantaba, ¡ay, ayúdenme, ya no me peguen, soy cristiano! Y más lo agarraron todavía, más ganas le dieron, y dicen, ¿ah? Bueno, así pasa. Dios no quiere que nosotros saquemos lo malo de nosotros, porque nos va a ir más mal, por Dios. Un cristiano no debe de imitar al enemigo en lo que, ¿verdad?, hace con sus hijos. No, nosotros debemos de imitar a Dios y a lo que hacen sus verdaderos hijos. Nosotros somos hijos de Dios. Amén, iglesia. Y por lo tanto tenemos que sacar lo mejor de nosotros en las crisis, en los problemas, en las adversidades.
que de allí vamos a encontrar la misericordia de Dios. Y eso fue lo que le pasó a Israel, fíjense. Eso fue lo que le pasó a Israel. Dice en la segunda parte del versículo 2, el propósito de recordar. ¿Cuál es el propósito? Para saber, dice, para probarle, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos, ¿no? El consejo, allá está Dios aconsejando, ya depende de nosotros tomar, ¿verdad?, a bien el consejo que Dios nos da. Bien. El propósito de recordar. Bien. Cuando la persona recuerda de que Dios ha hecho tantas cosas por nosotros en el pasado, entonces yo digo, vuelvo a Dios. Yo me vuelvo a Dios. Volver a Dios es volver a la lectura de su palabra, porque va a estar más presente el consejo de Dios en mi mente y en mi corazón en los días de conflicto, porque es la realidad la que nos hace a nosotros, hermanos, no recordar lo que Dios ya nos hizo a nosotros, que ya nos hizo a nosotros. Volver a servirle, servir en la vida, servir a Dios con todo el corazón, en la vida, servirle a Dios con todos aquellos elementos que la vida nos da. Yo sirvo a mi hogar también, como hombre de Dios. No solo le sirvo a Dios en la iglesia, en la estructura, allá donde nos reunimos a cantar salmos a su nombre. No, también yo sirvo a Dios en mi casa, a mis hijos, a mi mujer. Yo le sirvo a Dios en el trabajo, a mis compañeros de trabajo. Yo le sirvo, ¿verdad?, al jefe también. De esa manera le estoy sirviendo a Dios. Si soy cajero, yo voy a ser honesto. Allí voy a hacer, ¿verdad?, el servicio a Dios. Si soy diputado, tengo que ser lo más honesto, correcto posible, hermano. Amén, iglesia. Bueno, aquí hay mucha tela que cortar, ¿verdad?, hablando de diputados, hablando de alcaldes, ¿verdad?, hablando de ejecutivos. Mucha tela que cortar. No se le está sirviendo a Dios. O bien, sí. Pero al otro Dios. El mal de todos los tiempos, decía Pablo, es el amor al dinero. Ese es su Dios. Y a Él le sirven, pero bien cabalitos. Y esos dioses, a esos dioses hay sacrificios. Terrible ese Dios. Bien, entonces yo cuando vengo y digo, yo voy a volver a Dios, entonces yo vuelvo a la lectura de la palabra, vuelvo a servir a Dios en la vida que Dios me ha dado, no solo en la estructura de la iglesia, ¿verdad?, acá, sino también en la vida. Y también vuelvo a cumplir nuestras promesas. ¿Se acuerda usted que una vez hizo una promesa a Dios? Yo voy a hacer tal cosa, ¿verdad? Y muchas veces se nos olvida. Amén. Yo hago, ¿verdad? Voy a cumplir mis promesas a Dios. Y ese cumplir la promesa de Dios tiene también que ver con, hermanos, nuestros semejantes, ¿verdad?, con la iglesia. Y también volver a Dios significa confianza en el futuro, porque hay algo incierto, ¿verdad?, en el futuro. Como es algo incierto, dice uno, yo no tengo miedo a la muerte, dice. No sé qué va a pasar con la política, pero así como está la cosa, va a haber algo feo más adelante. Sí, uno se hace ya la idea de cómo va caminando la cosa. Entonces, pero cuando yo, hermano, vuelvo a Dios, porque ese es el propósito de recordar, entonces yo voy a recuperar la confianza ante la incertidumbre del futuro, recuperar la estabilidad emocional, personal y colectiva, porque yo sé que Dios está caminando conmigo a pesar de la adversidad que pueda Dios estar atravesando. Entonces yo recupero
la confianza ante la incertidumbre sobre el futuro. Yo sé que Dios me ha acompañado, porque estamos hablando del propósito de recordar. Si yo sé que Dios me ha acompañado en todo momento en el pasado, en todos estos años de vida que yo tengo, entonces yo tengo que decir que el futuro también está en las manos de Dios. Voy a hacer mi parte, por supuesto. Confianza en el futuro no es cruzarse de brazos, ¿verdad? Que Dios me provea, pues, ¿verdad? Y yo no voy a hacer nada más. Dios tiene que darme, pues, todo. No nos equivoquemos. Amén, iglesia. Yo tengo que hacer mi parte también. Miren, muchas veces uno, hermano, recibe unas grandes lecciones de personas que aparentemente no pueden hacer nada. ¿Ves? Allá había un señor que le faltaban los 2 piecitos, fíjense, le faltaban los 2 piecitos al hombre, apenas se le veían pedacitos de rodilla. Pero todos los días, a buena mañana, estaba en el semáforo, fíjense. Tenía que andar ahí con la silla, levantarse, bañarse, cambiarse, agarrar su silla, ¿verdad? Y darle vuelta a la rueda, ¿verdad? Y ahí estar pendiente y llegar al puesto. Si no hace eso, allá no va a pasar a dejarle las donaciones, hermano, allá en su casa. Amén. Tiene que movilizarse. Tiene que ponerse, hermano, el rótulo, ¿verdad? Que diga, recibo, ¿verdad? Necesito, dice la hermana, necesito su ayuda. ¿Ah? Otros, yo he visto, hermano, otros, ¿verdad? Que también con deficiencia en sus piecitos, arreglando zapatos, metiéndole las agujas ahí, ¿verdad? Y cosiendo zapatos, usando su máquina. Qué difícil para unas personas con discapacidad. La vida se les complica un poco más que a nosotros, que andamos con nuestros pies, con nuestras manos, pero muchas veces, sin ser así, nosotros nos estamos dando la derrota. Decimos, ya no puedo, tengo tantos años, nadie me da trabajo, y no podemos nosotros ver más allá de esas adversidades. Amén. Hagamos algo siempre, y la bendición de Dios va a estar a la vuelta, va a estar siempre cerca, va a estar siempre a disposición. Amén, iglesia. Mire, la vez pasada había un joven que estaba tan enfermo. A él le gustaba andar tomando licor, ¿verdad? Mire, le cayó cirrosis, hermano. Ya no podía el hombre, pero como podía, pero trató de parar, ¿verdad? Con el trago, ya con esa noticia, pues él ya no tomaba, pero ya era bien difícil, porque eso ya no tiene retroceso. Sí, ya muy avanzado. Pero ya en sus últimos días, el hermano compraba esos farditos de agua, feliz. Y allá donde estaba el semáforo, se ponía con su cajita a ofrecer, ya todo panzoncito, porque ya ustedes se dan cuenta cómo son estas personas, ¿verdad? Como un estado avanzado. Y él se ponía, ¿verdad? Y ya las personas le compraban, pues. Y yo recuerdo, hermano, que allá en el local donde estábamos anteriormente, un día estaba lloviendo, ¿ves? Y él se había quedado, ya no aguantó el hombre, se había quedado con un cartón extendido, así pegado al muro de la propiedad que estaba a la par de la iglesia, y ahí se había quedado y ya estaba lloviendo. Entonces yo salí y lo vi, y le fui a pedir de favor a otro hermano de ahí en la iglesia. Le dije, mi hermano, hágame el favor, metamos a este aquí en la iglesia, que una entradita aquí debajo del techito ¿verdad? Metamos, ¿verdad? Y busquemos a los familiares, porque veo que está un poco enfermo. Entonces ya, hermano, lo levantan. Y qué pesado ese tipo, usted, bien pesado. Bueno, nos costó moverlo, ¿verdad? Y ya lo dejamos acostado. Allá ratito, hermano, llegaron unos familiares a verlo, se lo llevaron al hospital, y murió, terminó, ¿verdad? Su tía. Pero lo que quiero decir, bueno, las personas después, hermano, decían de la iglesia que nosotros le habíamos ayudado en esas condiciones a él,
que nadie más, ¿verdad?, le echó la mano en esos últimos momentos. Y eso es bueno, que uno tenga un espíritu de ese tipo, ¿verdad?, de tratar de ayudar a otro. Pero lastimosamente el joven murió. Pero miren, en sus últimos días, este hombre nos enseña a nosotros, nos dejó una enseñanza de no rendirnos, pues, y que de ese no rendirse vamos a encontrar la mano de Dios también, porque las personas le compraban a él y colaboraban, ¿verdad? Entonces, de esa forma también nosotros podemos, hermano, encontrar la bendición de Dios. Amén, iglesia. Bien, por eso dice la parte número 2, ¿verdad? ¿Cuál es el propósito de recordar? Bueno, volvamos a Dios, no nos quedemos, no se quede. Pero cuando menos nosotros sintamos, hermano, que ya nos está ganando la pereza espiritual, no, hombre, hermano, reprendamos eso. No, en el nombre de Dios me levanto, en nombre de Dios me voy a levantar, en nombre de Dios salgo adelante, en nombre de Dios todas las mañanas, todas las tardes. Gracias, Señor, gracias, Dios, gracias por esta bendición de este día, ¿verdad? Que aunque no obtuve, ¿verdad?, lo que quise, ¿verdad?, pero tú me has dado, Señor, para la comida, para que haya pan en la mesa. Amén, iglesia. Ya mañana tú me vas a bendecir también. Y ahí vamos a ir avanzando día con día. Amén, iglesia. Pero no nos dejemos vencer. Volver a Dios significa volver a la palabra, volver a servirle, volver a cumplir nuestras promesas con Él. Eso nos va a dar, como le digo, una estabilidad emocional. Vamos a tener más tranquilidad. No, hombre, si Dios nunca me ha abandonado, ¿cómo me va a abandonar en este camino que llevo? ¿Cómo Dios me va a abandonar en este camino que llevo? Si ha estado conmigo en las buenas y en las malas, Dios no me va a abandonar. Más ahora que me he vuelto a la palabra, a servir, a congregarme, a reunirme, Dios no me va a abandonar. Va a haber un proceso de adversidad, pero sé que Dios me va a estabilizar. Y yo llevo eso en mi corazón. Yo sé que Dios camina conmigo. Y ya eso, hermano, es un montón. Ya se ganó un montón. Porque no va a gobernar, ¿verdad?, la inestabilidad en su interior, sino que va a gobernar la estabilidad. Solo eso es una gran bendición. Amén, iglesia. Bien. Va a haber estabilidad a nivel colectivo. Uno se va a presentar ante la familia con más seguridad, ¿verdad?, porque Dios está con él. Bueno, lo que revela la memoria, el recordar, la memoria revela fidelidad. Dios nunca va a ser infiel. ¿Sí? Uno ha sido infiel con Dios un montón de veces. Y por eso nos fue mal, ¿verdad? Vino la corrección. Pero Dios no, hermano, es infiel. Dios es fiel. Y va a corregir la vida nuestra. Va a tratar de enderezarnos la vida. Va a proveer y nos va a formar. Miren lo que es el versículo número 3. Y te afligió. Léalo conmigo, por favor, todos juntos, lo vamos a leer. Y te afligió y te hizo tener hambre, pero también dice, y te sustentó con maná, comida que no conocías tú ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Ahí nos va formando, nos va formando. Vamos aprendiendo. La escuela no es el único lugar donde el hombre aprende, donde nos manda papá y mamá. La universidad no es el único lugar donde uno aprende. La vida nos enseña también. Los hechos que ocurren nos enseñan también. Toda la vida es una escuela donde nosotros nos estamos formando. Cuando nosotros escuchamos la voz de Dios, nos vamos formando, vamos aprendiendo, nos vamos haciendo mejores personas o peores personas. Pero la vida, Dios nos va formando. Amén, iglesia. Entonces, la memoria revela la fidelidad de Dios, pero también la corrección de Dios, la provisión de Dios
Y de eso aprendemos todo, lo que revela la memoria. En la vida, caminando, encontramos esos elementos. También tenemos acá que recordar para no repetir patrones destructivos. Mire, esto es muy importante. Muchas veces nosotros hemos tenido malas experiencias, hermano. Todos los que estamos aquí hemos tenido malas experiencias de niños, de jóvenes y ya de adultos. Amén. Sí, amén. Y cuando uno recuerda, uno dice, ¡ay, qué desgraciado eso! ¿Va? Amén. Esa desgraciada, dice. ¡Ay, pero qué me metí con ese hombre! Si me pegó, me violentaba, me reventaba. Y cuando usted recuerda su corazón se golpea otra vez. Esa es la revictimización que se habla tanto en estos tiempos. Entonces, cuando usted, hermano, viene y hace recuerdo, no tiene que recordar las cosas malas, porque se va a dañar, ¿sí? Entonces, no es para repetir patrones destructivos, sino aquellos momentos, aunque fueron difíciles, pero de allí Dios me rescató a mí. No es para que nosotros, hermanos, nos sintamos, ¿verdad?, destruidos nuevamente por ese recuerdo que yo tengo cuando pasé la tormenta, cuando pasé el huracán, pues, cuando casi mi vida se me va, se me escapa. Sino que yo tengo que recordar, porque de allí Dios me rescató, de allí Dios me sacó. No es para que nosotros, hermanos, nos hundamos en la depresión. No recuerde así, por favor. No estemos recordando esas cosas de esa manera. No estemos ya culpando a fulano o fulana de tal, que por la culpa de fulano estoy así. No. Usted es una nueva criatura, ha nacido de nuevo. No podemos nosotros, hermano, estar tomando una posición X en la vida donde las otras personas, ¿verdad?, o destruyeron en un momento oportuno aquella relación. No, hermano. Ya abandonemos esa forma de pensamiento destructivo y acarreemos aquello como una victoria del Señor para nosotros. El Señor nos rescató del infierno. El Señor me rescató, ¿verdad?, de esa situación adversa que me estaba llevando, ¿verdad?, a una decadencia, depresión, ¿verdad?, entre otras cosas. Y Dios me ha rescatado. Entonces, no hay que recordar para repetir patrón destructivo, sino que hay que recordar porque de ahí Dios nos ha rescatado. Bien. Del 4 al 10 hay una serie, ¿verdad?, hermano, de situaciones donde Dios ayudó al pueblo de Israel en aquel momento. Pero también encontramos, ¿verdad?, que el recordar esas situaciones adversas que se vivieron y que de ahí Dios nos rescató es para no caer en el orgullo. Mire, ¿quién soy yo?, pues dice el hombre. ¿Y quién es usted? Bueno, yo soy su hermano. ¿Sí? Yo soy su hermano. Pero mire, yo fui a la universidad y me gradué, ahora soy licenciado. A mí no me ande llamando Chepe Tronco, a mí dígame licenciado, ingeniero, porque hay unos que se ofenden, porque quizás ha estudiado en la universidad y usted es licenciado. ¿Cómo que licenciado? Ingeniero, le digo. Yo no soy licenciado, le gusta que le diga ingeniero. Amén. Entonces no hay que caer en el orgullo de que porque Dios lo rescató, porque Dios lo sacó, ¿verdad?, de esa situación, usted pueda creerse más de los demás. Que yo soy un hijo de Dios, dice. Así que los demás tienen que lustrarme los zapatos. No, hay que tener mucho cuidado con eso. No caer en el orgullo.
Porque hoy, ¿verdad? Ya tenemos quizás nuestros bienes, tenemos casa, quizás tenemos algún vehículo, ¿verdad? O porque ya tenemos trabajo y otros no. Ya lo ve con desprecio el que tiene trabajo, ¿verdad? Y el otro no. Porque ya tiene un trabajo propio, digamos. Porque ya está estudiando, digamos. No se trata de elevar, hermano, el orgullo al punto, ¿verdad?, de convertirnos en personas deshumanizantes ante los demás. No, hermano. Hay personas que se agrandan demasiado porque en lugares donde no hay energía eléctrica solo él tiene, ¿sí? Y los demás no. Y ya caminan, ¿verdad?, bien erguidos y ven con desprecio, y los demás no, tampoco. No nos olvidemos, por favor, si Dios nos ha rescatado de un pasado bien caótico, por favor, mis queridos hermanos y hermanas, hay que recordar para crecer en humildad y obediencia. No nos olvidemos de eso. La humildad y la obediencia. Que el orgullo no nos convierta a nosotros, ¿verdad?, en personas deshumanizantes. Y eso lo dice, si usted pues lleva la lectura, se va a dar cuenta de todo lo que Dios dice en eso. Conclusión, mis queridos hermanos, recordemos para bendecirnos nosotros y bendecir a nuestros, ¿verdad?, familiares, amigos, vecinos, congregación. Que Dios, ¿verdad?, nos lleve en un momento determinado, este próximo año que viene también, y vamos a recordarlo con todas las adversidades, pero que de todas ellas Dios va a seguir siendo Dios para nosotros. Nos quedamos hasta aquí, vamos a hacer una oración.